Lectura del libro de Mormón, Alma, capítulo 33. Se nos enseñó que los hombres deben de orar y adorar en todo lugar y que los juicios se apartan a causa del Hijo. Senoc enseñó que la misericordia se concede a causa del Hijo. Moisés levantó en el desierto un símbolo del Hijo de Dios aproximadamente 74 años antes de Cristo. Y después que Alma hubo hablado estas palabras, le mandaron preguntar si habían de creer en un Dios para obtener este fruto del cual había hablado, o cómo debían sembrar la semilla, o sea, la palabra a que se había referido, la cual él dijo que debía sembrarse en sus corazones, o de qué manera debían de empezar a ejercitar su fe. Y Alma le dijo: he aquí habéis dicho que no podéis adorar a vuestro Dios porque sois echados de vuestras sinagogas. Mas he aquí os digo que si suponéis que no podéis adorar a Dios, os equivocáis gravemente y debéis escudriñar las escrituras. Si suponéis que esto es lo que os han enseñado, es que no las entendéis. No las entendemos muchas veces porque realmente solo en las sinagogas podemos adorar a Dios, solo en las iglesias. Veamos qué sigue enseñando Alma. ¿No recordáis haber leído de que Zenos, el profeta de la antigüedad, ha dicho concerniente a la oración o adoración? Porque dijo: eres misericordioso, oh Dios, porque has oído mi oración, aun cuando me hallaba en el desierto. Sí, fuisteis misericordioso cuando oré concerniente a aquellos que eran mis enemigos, y tú los volvisteis a mí. Sí, oh Dios, y fuisteis misericordioso conmigo cuando te invoqué en mi campo, cuando clamé a ti en mi oración, y tú me oísteis. Entonces, la primera dice de que él estaba, dice: oh Dios, oíste mi oración cuando me hallaba en el desierto. No estaba en una iglesia reunido, no estaba en una sinagoga, estaba en el desierto. Después dice: fuiste misericordioso cuando te invoqué en mi campo. En el campo. Ahora podría ser en mi oficina, en mi trabajo, en la fábrica. Allí donde esté, tú escuchas mi oración. Vamos a ver qué más dice. Y además, oh Dios, cuando volví a mi casa, me oísteis mi oración. En nuestras casas, en nuestros dormitorios. Allí Él nos escucha. Y dice: y además, oh Dios, cuando volví a mi casa, me oísteis mi oración. Y cuando entré en mi aposento y oré a ti, oh Señor, tú me oísteis. Sí, eres misericordioso con tus hijos cuando te invocan para ser oídos de ti y no de los hombres, y tú los oirás. Sí, oh Dios, tú has sido misericordioso conmigo y has oído mis súplicas en medio de tus congregaciones. Sí, también me has escuchado cuando mis enemigos me han desechado y despreciado. Sí, oíste mis lamentos y se encendió tu enojo contra mis enemigos y los visitasteis en tu ira con acelerada destrucción. Y me oísteis por motivo de mis aflicciones y mi sinceridad, y es a causa de tu Hijo que has sido tan misericordioso conmigo. Por tanto, clamaré a ti en todas mis aflicciones, porque en ti está mi gozo, pues a causa de tu Hijo has apartado tu juicio de mí. Y entonces les dijo Alma: ¿creéis estas escrituras que los antiguos escribieron? He aquí, si las creéis, debéis creer lo que se nos dijo, pues he aquí declaró: a causa de tu Hijo has apartado tus juicios. Se nos da testimonio que gracias a la misericordia y gracias de nuestro Salvador Jesucristo, esa misericordia se extiende a nosotros y se detienen esos juicios para que no tengamos que pagar por nuestros pecados, sino ser parte de ese gran plan de misericordia de nuestro Salvador, en el cual Él dio su vida por cada uno de nosotros y nos limpia de nuestros pecados. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera preguntar si habéis leído las escrituras, y si lo habéis hecho, ¿cómo podéis no creer en el Hijo de Dios? Porque no está escrito que solamente Zenos habló de estas cosas, sino también Senoc habló de ellas. Pues he aquí que él dijo: estáis enojados, oh Señor, con los de este pueblo, porque no quieren comprender tus misericordias que les has concedido a causa de tu Hijo. Y así veis, hermanos míos, que en un segundo profeta de la antigüedad ha testificado del Hijo de Dios, y porque la gente no quiso entender sus palabras, lo apedrearon hasta la muerte. Imagínense qué tremendo. Él dando testimonio del Hijo, y fue muerto, apedreado hasta la muerte. Mas he aquí, esto no es todo. No son todos
no son estos los únicos que han hablado concerniente al Hijo de Dios. He aquí Moisés habló de él. Sí, he aquí fue levantado un símbolo en el desierto para que quien mirara a él viviera, y muchos miraron y vivieron. Pero fueron pocos los que comprendieron el significado de estas cosas, y esto a causa de la dureza de sus corazones. Mas hubo muchos que fueron tan obstinados que no quisieron mirar, por tanto perecieron. Ahora bien, la razón por la que no quisieron mirar fue que no creyeron que lo sanaría. Tremendo. El profeta de Dios había puesto ese báculo con la serpiente para que todos los que la vieran y los mordieran las serpientes no murieran. Pero muchos no quisieron creer y allí quedaron tendidos. La facilidad de la palabra solo era ver y creer, pero no tenían la fe suficiente para ser sanados. Oh, hermanos míos, si fuerais sanados con tan solo mirar para quedar sanos, ¿no mirarías inmediatamente? ¿O preferirías endurecer vuestros corazones en la incredulidad y ser perezosos y no mirar, para así perecer? Si así es, ay de vosotros. Pero si no, mirad y empezad a creer en el Hijo de Dios, que vendrá para redimir a los de su pueblo, y que padecerá y morirá para expiar los pecados de ellos, y que se levantará de entre los muertos, lo cual efectuará la resurrección, a fin de que todos los hombres comparezcan ante él para ser juzgados en el día postrero, si el día del juicio según sus obras. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que plantaseis esta palabra en vuestros corazones, y al empezar a henchirse, nutridla con vuestra fe, y aquí llegará a ser un árbol que crecerá en vosotros para vida sempiterna. Y entonces Dios os conceda que sean ligeras vuestras cargas mediante el gozo de su Hijo. Y todo esto lo podéis hacer si queréis. Y todo esto lo podéis hacer si queréis. Amén. Imagínense, todo está en que nosotros deseemos creer. Ahí estaba el báculo. Si yo tan solo miraba y tenía fe, iba a ser sano. No iba a morir. Pero muchos prefirieron no hacerlo. Muchos de nosotros, cuando nos enfermamos, corremos rápidamente hacia el doctor, en vez de correr rápidamente hacia el sacerdocio para que nos den una bendición de salud. ¿Estamos creyendo? ¿Estamos ejercitando nuestra fe? Dios nos ama y es un Dios de milagros. Nuestro profeta nos ha instado a desarrollar más la fe para mover esas montañas de problemas que muchas veces tenemos frente a nosotros. Si ejercitamos la fe, podemos lograrlos y ver esos milagros que se desarrollen en nuestras vidas. Y lo sé con todo mi corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.